Tu realidad inmortal. 10. Los andrajosos juguetes terrenales. Llegado a este punto, el sueño de separación empieza a desvanecerse y desaparecer, pues aquí la brecha inexistente empieza a percibirse libre de los juguetes de terror que tú inventaste. Esto es lo único que se te pide. Alégrate en verdad de que la salvación no pida mucho, sino de que pida tan poco. En realidad no pide nada, y aun en las ilusiones solo pide que el perdón sea el sustituto del miedo. Esa es la única regla para tener sueños felices. Un curso de milagros. Era paradójico para mí que la salvación fuera tan simple y sin embargo tan difícil. Evidentemente, la verdad es simple, pero no fácil. Aunque la entendía, había una gran diferencia entre entenderla y tener la disciplina mental de aplicarla consistentemente. Sabía que estaba mejorando en su aplicación. Eso era el resultado de la práctica. Cuanto más practicaba, más natural me parecía el perdón y menos natural el mundo. Este no era mi hogar, pero podía pasármelo bien aquí cuando fuera posible y al mismo tiempo volver a casa viendo el mundo de manera diferente. Leer el curso me dio muchos ánimos. Mirara donde mirara, descubría que las cosas que Arten y Pursa me habían dicho con respecto a él eran verdad. Las ideas se reforzaban repetidamente y el ego se iba deshaciendo. Por ejemplo, hacia el final del texto, J dice: no es necesario que los sueños de perdón sean de larga duración. No se concibieron para separar a la mente de sus pensamientos, ni intentan probar que el sueño lo está soñando otro. Y poco antes dice: no estás sino soñando, y los ídolos son los juguetes con los que sueñas que juegas. ¿Quiénes sino los niños tienen necesidad de juguetes? Los niños juegan a gobernar el mundo, y le otorgan a sus juguetes el poder de moverse, hablar, pensar, sentir y comunicarse por ellos. Sin embargo, todo lo que los juguetes parecen hacer solo tiene lugar en las mentes de aquellos que juegan con ellos. No obstante, ansían olvidarse de que ellos mismos son los autores del sueño en el que los juguetes son reales, y no quieren reconocer que los deseos de estos son en realidad los suyos propios. Las pesadillas son sueños pueriles. En ellas los juguetes se han vuelto contra el niño que pensó haberles otorgado realidad. ¿Mas tiene acaso un sueño el poder de atacar? ¿O podría un juguete volverse enorme y peligroso, feroz y salvaje? Esto es lo que el niño cree, pues tiene miedo de sus pensamientos y se los atribuye a los juguetes. Y la realidad de estos se convierte en la suya propia porque los juguetes parecen salvarlo de sus propios pensamientos. Sin embargo, los juguetes mantienen sus pensamientos vivos y reales, pero él los ve fuera de sí mismo, desde donde pueden volverse contra él, puesto que los traicionó. El niño cree que necesita los juguetes para poder escapar de sus pensamientos, porque cree que sus pensamientos son reales, y así convierte todo en un juguete para hacer que su mundo siga siendo algo externo a él y pretender que él no es más que una parte de ese mundo. Llega un momento en que la infancia debería dejarse atrás para siempre. No sigas aferrándote a los juguetes de la infancia. Deséchalos, pues ya no tienes necesidad de ellos. La belleza, la simplicidad que se ramificaba en complejidad para volver de nuevo a la simplicidad, hacía que disfrutara más y más del curso a medida que mi camino progresaba con él. No pensaba en mí mismo como un profesor del curso, tan solo como un estudiante. Sentía que había estado en el lugar adecuado en el momento adecuado, literalmente, y que tenía la suerte de poder transmitir mis experiencias. Tampoco me sentía como un escritor. Mis dos velocidades a la hora de escribir eran lento y más lento. Cuando me levantaba por la mañana,
Si tuviera que hacer una lista de 10 cosas que más me gustaría hacer a lo largo del día, escribir ni siquiera saldría en la lista. Afortunadamente, yo solo era responsable de escribir mi narración y de insertar mis notas en las que compartía algunas de mis experiencias y que convertían estos libros en una historia personal. Esa era mi contribución. Las conversaciones con Arten y Pursa me eran ofrecidas en bandeja de plata. Mi parte en ellas era divertida, y lo único que tenía que hacer era transcribirlas, aunque hasta eso lo hacía con lentitud. En mayo, un par de semanas antes de la siguiente visita programada de mis amigos, fui a St. Louis por primera vez para dar un taller. Me divertí mucho subiendo al famoso Arco St. Louis y también viendo por primera vez un partido de béisbol de la Liga Nacional. Tenía una intención oculta. Ese era el estadio en el que los Red Sox habían ganado las series mundiales y yo quería verlo antes de que fuera demolido y reemplazado por otro estadio al final de la temporada. Hacía un día precioso y la multitud estaba encantada con la victoria de los Cardenales, que habían conseguido 11 carreras en la primera entrada. Me alegré de que no hubieran hecho eso ante los Red Sox. Un hombre llamado Pierce, que era amigo de la gente que organizaba el taller y también había leído La desaparición, se ofreció voluntario para llevarme a Cahokia, a fin de que pudiera ver el lugar donde había vivido cuando era un indio en los tiempos del Gran Sol. Pierce se convirtió en mi guía y amigo durante los días que estuve en St. Louis, y otro hombre llamado Carl vino con nosotros a Cahokia. Cuando me presentaron a Carl, sentí familiaridad, como si fuéramos un par de hermanos que no se habían visto en mucho tiempo. Al acercarnos al estacionamiento, tuve una sensación extraña, y después, cuando entramos en él para dejar el coche, me di cuenta de que todo estaba ocurriendo exactamente tal como ocurrió cuando Arten y Pursa usaron su método de transporte mental para mostrarme mi futura visita a este lugar. No es que fuera similar, era una copia exacta. Cada pequeño movimiento de mi cuerpo era exactamente igual. Las palabras que se dijeron, la caminata hasta el montículo y mi ascensión hasta él fueron idénticas a la primera vez. La experiencia me dejó alucinado. Estaba muy claro que esto estaba ocurriendo ahora, y sin embargo ya había ocurrido antes. La única diferencia era que esta vez Arten y Pursa no estaban por allí. En lo alto del montículo tuve exactamente la misma visión de Cahokia que experimenté durante la visita en que fui transportado mentalmente. E incluso durante los pocos segundos que duró la visión, miré exactamente en la misma dirección, sintiendo que la casa de Gran Sol estaba allí, en el montículo, aunque yo no estaba mirando en esa dirección. Por mi mente pasaron exactamente las mismas imágenes que durante la misma experiencia de varios segundos que había vivido antes. Tuve una sensación abrumadora de que de algún modo esto estaba escrito y tenía que ocurrir como ocurría. No había nada que yo pudiera hacer al respecto. Si yo tenía que estar en alguna parte, estaría allí. No podía detenerlo aunque quisiera. Si se suponía que yo no tenía que estar en alguna parte, no podría llegar allí por más que lo intentara. Estaba predestinado. Era un trato cerrado antes de que ocurriera. Cada movimiento, cada palabra, cada amigo, cada enemigo, era un guión en el que yo estaba de acuerdo en participar, y ahí estaba, pareciendo que pasaba por él por primera vez, cuando en realidad la película ya estaba filmada y yo era un observador. Parecía estar en la película como si representara un papel en un juego de realidad virtual del tamaño del universo, y sin embargo no había estado allí en absoluto. Y me di cuenta de que eso era lo que mi vida había sido, y nunca había habido razón alguna para sentirme preocupado o molesto con lo que estaba viendo, porque yo era quien había fabricado todo aquello originalmente y nada de ello era verdad.
Lo interesante es que esta experiencia no llevaba emparejado un sentimiento de pérdida en absoluto. De hecho, sentí una sensación de profunda libertad, porque ahora podía dejar que las cosas ocurrieran en lugar de hacer que ocurrieran. Podía perdonar en lugar de juzgar, sabiendo que yo era responsable del mundo que estaba viendo, porque lo había fabricado para ver mis pensamientos fuera de mí en lugar de dentro. Quería que estuvieran allí fuera porque les tenía miedo, pero el miedo estaba basado en ideas falsas. Ahora no había necesidad de temerlas, sino solo de perdonarlas y dejarlas ir, y de liberarme en el proceso. Me rendí a mi propio guión y vi su propósito de otra manera. Lo que antes me había mantenido prisionero, ahora era mi boleto para volver a casa. El resto de la visita a Cahokia y St. Louis fue exactamente como se suponía que tenía que ser, y mi experiencia era que no podría haber sido de otra manera. A finales de junio, acababa de volver de un viaje a Toronto, cuando Arten y Pursa se aparecieron ante mí por 10ª vez en esta serie de visitas. ¿Te ha gustado la segunda visita a Cahokia? Pienso que ha tenido exactamente el efecto que sabías que tendría, aunque te eché de menos y también eché de menos ese hermoso atuendo que llevabas. Nada en el mundo es perfecto, Gary. Nuestras 2 últimas visitas serán breves, hermano. Estamos aquí para resumir, animarte y responder a las últimas preguntas que puedas tener. ¿Últimas? No sé si me gusta cómo suena eso. En el cielo no hay finales. Por lo tanto, no te preocupes por los principios y los finales de aquí. Ellos desaparecerán y lo único que quedará será tu realidad. Entre tanto, comparte el mensaje con otros. Este es el mejor trabajo que podrías esperar y sabemos que te das cuenta de la suerte que tienes. Claro que me doy cuenta. No nos has contado un chiste desde hace tiempo. Cuéntanos uno rápido. De acuerdo. Están 3 tipos en el infierno, ¿vale? Llevan ya algún tiempo allí, quemándose, y después de un rato, uno de ellos piensa que, ya que van a estar allí durante toda la eternidad, tal vez deberían presentarse. De modo que el tipo dice: «Hola, me llamo Arik y soy rabino. Estoy aquí en el infierno por haber engañado a mi esposa». Entonces el segundo dice: «Hola, me llamo John y soy sacerdote católico. Estoy aquí en el infierno porque tengo una esposa». Entonces, finalmente, el tercero dice: «Hola, me llamo Alex, soy estudiante de un curso de milagros y no estoy aquí». Lindo. Y recuerda que no estás aquí, solo pensabas que estabas. Y tienes la suerte de tener a J para guiarte en tu camino de salida, tal como él te recuerda en su curso. Cuando dije, estoy siempre con vosotros, lo dije en un sentido muy literal. Jamás me aparto de nadie en ninguna situación, y puesto que estoy siempre contigo, tú eres el camino, la verdad y la vida. Él también tiene mucha claridad con respecto a su método para llevarte a casa si estás dispuesto a hacer tu parte. La vida no tiene opuesto, pues es Dios. La vida parece ser lo opuesto a la muerte porque tú has decidido que la muerte acaba con la vida. Perdona al mundo y comprenderás que nada que Dios haya creado puede tener fin, y que nada que Él no haya creado es real. Con esta frase se resume nuestro curso. Con esta frase se les da a nuestras prácticas el único sentido que tienen. Con esta frase se describe el programa de estudios del Espíritu Santo exactamente como es. Perdonando el mundo es como despertarás, y te darás cuenta de que nunca saliste del cielo, y que sigues siendo exactamente tal como Dios te creó, perfecto espíritu. Como dice J, recordándonos una vez más que sus temas en el curso son simples y consistentes. Eres tal como Dios te creó. Creer cualquier otra cosa es absurdo. Con este solo pensamiento todo el mundo se libera. Con esta sola verdad desaparecen todas las ilusiones. Con este solo hecho se proclama que la impecabilidad es eternamente parte integral de todo, el núcleo central de su existencia y la garantía de su inmortalidad.
Pero recuerda siempre que el perdón que conduce a esta experiencia debe hacerse al nivel de la causa y no del efecto. Tal como J señala muy al comienzo del texto, en esos 5 primeros capítulos. Tienes que cambiar de mentalidad, no de comportamiento, y eso es cuestión de que estés dispuesto a hacerlo. No necesitas orientación alguna, excepto a nivel mental. La corrección debe llevarse a cabo únicamente en el nivel en que es posible el cambio. El cambio no tiene ningún sentido en el nivel de los síntomas, donde no puede producir resultados. Afilado como un rayo láser, Pursa. Y quiero que sepas que me siento muy afortunado de poder participar en todo esto. Recuerda algo con respecto a la suerte. Si todo ya está determinado, como has experimentado tan dramáticamente, entonces la suerte no existe. Sí, en el mundo habrá momentos en los que parecerá que tienes suerte o que no la tienes, pero eso solo es dualidad. Eso no significa que no hagas cosas y desempeñes tu papel. Recuerda todo lo que hemos dicho con respecto a ser normal y bondadoso. Y mientras lo estás haciendo, lo importante es que ahora te enfoques en la causa y no en el efecto. Ese es un cambio que nadie puede ver, pero es el mayor cambio del universo y el único que importa. Y hablando de hacer cosas y de desempeñar tu parte, he notado que hay un alto porcentaje de hombres entre los asistentes a tus talleres. Nota: en Toronto, el organizador del evento me dijo que generalmente a los eventos solían acudir un 85% de mujeres, lo cual ha sido lo normal en la comunidad espiritual durante años. En mi evento había como un 55% de mujeres y un 45% de hombres, y el organizador dijo que esto no ocurría nunca. Sí, me he dado cuenta de que nuestro libro habla tanto a los hombres como a las mujeres, lo cual es genial. También he notado que viene más gente joven, hombres y mujeres de 20 y tantos y poco más de 30, lo cual es diferente de lo que ocurre con el curso y en los eventos espirituales en general. Muchos de ellos compran el libro en las grandes cadenas comerciales y ni siquiera saben de qué trata, pero el título y la descripción les dice algo. Les sirve como introducción a todos estos temas. Sabían muy bien lo que estaban haciendo, ¿verdad? El Espíritu Santo tenía una ventaja cuando decidió corregir el guión del ego, Gary. Él miraba hacia atrás desde el final del tiempo, de modo que no podía fallar. También me he dado cuenta, consultando las encuestas de opinión, de que la mayoría de la gente se describe a sí misma como espiritual más que como religiosa. Este es un desarrollo interesante. Sí, y eso continuará. El mundo tiene sed de este mensaje. Sigue difundiéndolo por ahí. La gente está preparada para mucho más de lo que la religión tradicional está dispuesta a darle. Y en tu caso también parecen estar preparados para mucho más de lo que la mayoría de las formas de espiritualidad alternativa están dispuestas a darles. También queremos que sigas divirtiéndote. Disfruta de tus viajes. Te gusta subir a lo más alto de los lugares. Mientras perdones y no lo uses como una manera simbólica de desbancar a Dios, ¿por qué no disfrutar de ello y ofrecérselo a Dios como regalo? Creo que eso es lo que haré. Déjenme ver. Es posible que no me acuerde de todos, pero he estado en lo alto del monte Washington en New Hampshire, el monte Mansfield en Vermont, del Prudential Center y de la torre Hancock en Boston, del edificio Empire State en Nueva York, del arco de St. Louis, del montículo del monje en Cahokia, del monje San Jacinto en Palm Springs, del Hotel Hyatt Regency de Sunset Boulevard, que tiene una gran vista de Los Ángeles, en las colinas de Berkeley, que tienen una vista asombrosa de San Francisco, cortesía de mi primer editor, D. Patrick Miller, de la aguja espacial de Seattle, de la cabeza diamante de Oahu, del monte Haleakala en Maui, de la torre CN en Toronto, del Hotel Stratosphere en Las Vegas, de la torre del observatorio en el Centro Espacial Kennedy y en el 6º piso del Texas School Book Depository en Dallas, Texas,
que ahora es un museo, y estoy seguro de que estoy olvidando alguno. Y sé que subirás a lo alto del Ojo de Londres cuando vayas allí este otoño, que tiene una vista estelar, y también de la Torre Sears de Chicago. Excelente. Y me gustaría subir a lo alto de ese puente en Sydney al que te dejan ascender. He volado sobre él y he navegado por debajo de él para ir al Teatro de la Ópera, pero estaría muy bien subir a su parte más alta. Navegar por debajo de los puentes también está muy bien. Navegué por debajo del Golden Gate y fue genial. De acuerdo, ya veo lo que estás diciendo. Quieres asegurarte de que nunca me sienta culpable de tener todas estas experiencias, ¿verdad? Quiero decir que si nada de ello es verdad, no hay necesidad de sentirse culpable. Exactamente. Disfruta de tu éxito. Queremos que seas feliz. Perdona cuando sea apropiado y estarás bien. Gracias. Además, ya me he dado cuenta de que en la cima no hay nada. No solo en la cima de los lugares elevados, sino en la cima del éxito. La gente se pasa la vida intentando llegar a lo más alto y después llegan allí y descubren que no es todo lo que prometía. Esa experiencia va acompañada de toda una nueva serie de dolores de cabeza y quien llega allí se siente un poco tonto, de modo que no se lo dice a nadie y aparenta que es genial, cuando en realidad solo es otro problema más. Muy observador, hermano. Por supuesto, si dices eso a la gente, seguirán queriendo descubrirlo por sí mismos. Es como decir que el dinero no da la felicidad. Aún así, la gente quiere tenerlo y asegurarse. Es decir, hasta que estén dispuestos a dejar atrás todo el sistema. Yo sé que el dinero no compra la felicidad, pero me comprará un gran barco, y así podré flotar hasta ella. Es broma. Además, después de haber visto por lo que pasaron mis padres, si pudiera elegir el regalo más práctico e importante en la ilusión, sería la salud, no el dinero. Sí, y tú has sido muy afortunado en ese sentido. Disfrutas de una salud excelente y pareces muy joven. Siguiendo en esta línea, recuerda que todo lo que brilla en el sueño es temporal. Por más que te atraiga algo, su naturaleza transitoria es tristemente pálida en comparación con la gloriosa permanencia del cielo. Ve por lo real en lugar de quedarte con el mundo falso y estarás tomando la más sabia de las decisiones. Helen Schuckman escribió algunas poesías preciosas que finalmente fueron publicadas por la Fundación para la Paz Interior como tributo a ella después de su transición. Helen decía que esta poesía había sido inspirada por J, pero que no era una canalización suya como el curso. Su libro de poemas, publicado por la Fundación, lleva por título Los regalos de Dios. Recuerda este pasaje mientras repasas mentalmente el guión y cobra ánimo al darte cuenta de que algo mucho mejor está reservado para ti, algo maravilloso, algo permanente y algo que hace que cualquier cosa que hayas imaginado en esta vida parezca que no es nada, porque así es como se compara con la realidad. En mis manos está todo lo que querías y necesitabas y esperabas encontrar entre los andrajosos juguetes de la tierra. Yo tomo todos ellos de ti y desaparecen, y brillando en el lugar donde una vez estuvieron, está la puerta a otro mundo, que atravesamos en el nombre de Dios.